Importantes por sus asentamientos, por su clima. Precisamente fue un lugar que tiene un clima templado, que pues es envidioso y es realmente un poco comparado con lo que viene siendo Cuernavaca. Por eso don Hernán Cortés viene y se asienta en Coyoacán, ¿sí? Hay muchas leyendas que corren, pero entre esas leyendas tenemos que para el momento de la llegada de los españoles, ¿sí? Ahí Hernán Cortés mata a su primera esposa, la asesina, a doña Catalina Suárez, con X, Marcadia, y después cohabita ahí con la señora Malinche. Bueno, pues son de las figuras emblemáticas que hay que recordar que pues era un sitio de este señor muy especial, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con la Malinche? Bueno, la Malinche, obviamente ella, a pesar de haber sido juzgada por muchos de sus, dijéramos, la gente de su raza, pero se hace distinguida, aparte de ser una traductora, una mujer muy inteligente. Ella queda ahí y se habla que hay un pasadizo precisamente entre lo que es la hacienda de Cortés y pasando ahí precisamente por el Jardín de la Conchita se llegaba a uno, quiero yo pensar, cuartos o algunos lugares en donde se encontraba la Malinche. Sin embargo, ahora son casas estas particulares y desgraciadamente pues no hay información al respecto, ¿no? Entonces la Malinche nunca vivió con Hernán Cortés. No directamente. O sea, cohabitaba. Era medio concubina. Era su segundo frente. Pues sí. Digo, como ella se le conoce, ¿no? Sí. O su amor platónico, bueno, ni tan platónico. Había, por la cuestión que era mestiza, bueno, pues estaba obviamente no contemplada, pero se dice que tuvieron hijos y estos hijos pues ya fueron criollos. Entonces hay descendencia de Hernán Cortés. Pero se pierde. Exactamente, se pierde. Y todavía la delegación está haciendo investigaciones. Sin embargo, hay gente que ya ha hablado y ha escrito sobre la Malinche, y creo que en prósperas fechas alguien te va a venir a platicar de eso y te va a venir a contar sobre la Malinche, para que también hablemos de nuestras mujeres, ¿no? Ok, vamos a una pausa y enseguida regresamos para ver, que les digas a la gente antes de que ya que regresemos, porque la sapiencia que estás dando y conocer una delegación tan importante de este libro. Y con poco dinero podemos y con pasar. Exactamente, que lo hagan así, ¿no? Que entren ahí a internet, pero te falta algo decir. ¿Cómo lo hacen para entrar a leer este libro? Sí, lo leí. Ahorita en una pausa, claro. Y enseguida regresamos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Regresamos. Estamos entrevistando a la licenciada Silvia Fernández con el tema literatura virtual, monografía de Coyoacán. Bien, Silvia, antes de continuar, ¿qué le dirías tú al cibernauta con esta joya de literatura? Porque es exquisita y ahorita nos estás dando un resumen, pero esa es la idea, que la gente que está viéndonos se adentre, darle nada más una así para que se sienta, que sienta lo que es la literatura, que viva, que se suba, porque es algo tan padre poder leer y la mente puede echar a andar.
¿cómo le harías tú? ¿Cómo pueden entrar para bajar esta literatura? Bien, es muy sencillo. Ustedes se colocan en lo que viene siendo la página www.coyoacán.df.gov.mx. Esto quiere decir que es la página de la delegación Coyoacán, que bueno, gracias a este esfuerzo, bueno, pues nos permite tener pues una pequeña monografía al alcance de todos, y lo más importante es visitar los sitios, recordar la historia, conservarlos y presumir en todas partes que como México no hay dos. Podemos ir a admirar muchas otras monumentos, pero tenemos los nuestros, y los nuestros es el momento de hacer nuestros propios recorridos. Ya no estar metidos tanto tiempo en internet, no estar metidos en la televisión. Vámonos con unas tortas y vámonos al jardín de la Conchita, y de ahí hacer un recorrido que no se necesita más que llevar muchas ganas, un buen calzado y a pasear, señores. ¿Sí? Bueno, aquí también es muy importante comentar que si bien es cierto, había tipos de cacicazgos con los indígenas, entonces eran muchos terrenos los que habían, pero también esa falta de administración, como siempre nos ha caracterizado, pues nos ha llevado a graves problemas. Entonces, aquí los inteligentes y quienes realmente ocuparon los terrenos de una manera muy fructífera, y podríamos preguntarle al público en general, no me dejarán mentir, fueron los frailes franciscanos, y posteriormente llegan los dominicanos, si no me equivoco, los dominicanos y los franciscanos. Entonces ellos aprovechan hacer asentamientos tanto de iglesias como monumentos, casas, en donde llegan a crear asilos y llegan a aprovechar todo ese territorio. Por eso encontramos muchas estructuras que son de piedra, labradas precisamente por manos indígenas. Y a su vez encontramos también que sigue siendo Coyoacán totalmente muy santoral. Hay fiestas constantemente, hay muchos santos, y de hecho hay caminos en donde llevan los nombres de los santos. Por eso mismo nos invita a estar en contacto entre un mundo histórico, tanto a lo que es el mestizaje, lo que es la cuestión prehispánica, colonial, y el mundo moderno. Es interesante de alguna manera recalcar que bueno, que gracias a estas personas, a los frailes, pues se conservaron estos territorios. Y curiosamente llega el Porfiriato, y el Porfiriato dice: ¿por qué se va a llamar la colonia esta del Carmen? A nombre de su esposa, doña Carmen Romero Rubio. Se inaugura la colonia del Carmen, Coyoacán. Todo el mundo se preguntaba: ¿por qué es del Carmen? Pues yo pensaba que era por la señora Carmelita de alguna... o la Virgen del Carmen. No, sí. Pues fue gracias a la esposa de don Porfirio, que se queda, y ahora también existe el fraccionamiento del Carmen Coyoacán. Sin embargo, en la Revolución, en plena efervescencia del movimiento, se da en el Distrito Federal una legalización, y se dice que dictando los lineamientos de la Constitución de 1917, dejan de ser municipios y pasan a ser otro tipo de figuras, y es cuando se crean las delegaciones. Dato muy importante. ¿Qué año es? Con la Constitución del 17, y posteriormente en el año de 1929 surgen las delegaciones. Por ahí también, para aquellos que van a hacer tesis o presumen hacer alguna investigación en áreas administrativas, las delegaciones tienen su origen en el año de 1929. Es así que esta transformación que va teniendo, y que también lo va teniendo la Ciudad de México, pues requiere también de restauración en cada gobierno, y ha sido objeto de lograrlo a través de diferentes consideraciones, pero también tuvo una época no muy de oro Coyoacán, porque hubo momentos en que se volvió una colonia en donde se abrieron muchas cervecerías o cantinas, si no me equivoco. Entonces se vio abandonado, y en esas cantinas y demás, pues era donde se encontraban
asaltantes, gente no muy grata, y ya no era visitado. Afortunadamente